Bienvenidos al podcast de Voy a correr, ya en marzo, época que en plena temporada muchos atletas no han parado nunca, algunos ya empiezan la temporada ahora, otros ya se vienen las primeras carreras. El invitado de hoy, Zeus Frechinos Campillo, recién tercer puesto en la maratona de Territorio Mentiras, está con nosotros. Hola Zeus. Hola, muy buenas a todos. Hola Claudio, gracias por invitarme al podcast y nada, encantado de participar. Zeus es doctor en biología y en el tiempo libre también trabaja en una tienda aquí en Murcia como en campamento base, que En muchos Campamento Base, conocen. sí, una de las tiendas más punteras de trail y de running de la región. Y a veces en el tiempo libre corre mucho por montaña, por asfalto, por donde sea, con el miembro del club 100% en Murcia. Sí, Y la semana pasada estuvo en una carrera que muy famosa en esta zona, en el sur de España, que es el Territorio Mentiras. Se celebró el día 21 de marzo, había tres modalidades: maratona con 44 kilómetros y 2.700 metros de desnivel, la Sky Race y la media maratona. Zeus compitió en la modalidad de maratón. He visto que era una carrera con punto de UTMB Index, así que ya sí. eh, para puntuar, si alguien quiere puntuar de cara a la UTMB. Y yo hay una curiosidad que he visto en Google, que el pico mentira se llama así porque, he puesto en Google, es mentira, de que parece más suave, o sea, no parece tan duro, la altitud no parece tanto como en realidad es. ¿Me puedes confirmar? Ahora cuéntame tú. Sí, Sí. a ver, mira, casualmente ese día por la meteorología no, yo conozco el Pico Mentira en otras ocasiones, ¿vale? Porque además de correr también me gusta mucho el trekking, hago mucho senderismo, al final amo la montaña. Y bueno, conozco el Pico Mentiras bueno, de haber hecho excursiones y pasar el tiempo en Yeste, que además es un sitio que me encanta. Pero concretamente este fin de semana no pudimos subir al Pico Mentira porque la meteorología no nos lo permitió. Estamos hablando de un pico que está Mm. cercano ya a los 2000 metros. Y claro, una niebla tremenda, lluvia, y bueno, y es cierto que la organización decidió cancelar esa subida porque ponía un poco en riesgo a los corredores y la integridad en general de la carrera. Pero sí, O un sea, pico ¿llovió? bastante prominente. Sí, 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 llovió. Ah, vale, vale. Entonces, ¿cuánto Además, la recortaron a visibilidad sobre cuánto? todo. Mira, pues nos recortaron en distancia, perdimos en torno a unos 2 kilómetros, no mucho más, porque al final la maratón era de 45 kilómetros con cerca de los 2.700 positivos y quedó al final en unos 40 y a mí serían unos 43 y medio, con 2.000 positivos, 2.100. Entiendo que perdimos unos 500 600 positivos esa última subida. Sí. ¿Y qué tal la subida? ¿Muy técnica? ¿Cómo es? Cuéntame un poco de recorrido, ¿qué más pistas, senderos? ¿Cómo es? No, es un recorrido muy montañero, es una carrera para gente que le gusta realmente la montaña, mucha senda, mucho terreno también, mucha zona técnica, sobre todo el tema de las bajadas, una bajada muy técnica, yo me gusta llamarlas muy ratoneras, porque son bajadas que bueno, que te exigen mucho a nivel de tobillo, a nivel de precisión y de concentración, sobre todo una concentración que tienes que tener en ese tipo de terreno. Y bueno, muy bonito, un recorrido muy bonito, una organización muy buena y una carrera muy bien trabajada, la verdad. Damos un paso atrás. ¿Tú cuántos años llevas compitiendo en trail? Bueno, llevaré compitiendo cerca de los 4 o 5 años en trail, ¿vale? De hecho, Entonces antes de te esto, mueves bien en montaña. sí, bueno, realmente yo soy un corredor, considero que soy un corredor un poco versátil en ese sentido, puedo moverme bien tanto en un terreno técnico como en un terreno no tan técnico. Además, considero que soy un corredor rápido para ser un corredor de larga distancia. Entonces, bueno, realmente era una carrera que exigía mucho de mí y la verdad que fue una sorpresa verme rindiendo a ese alto nivel, la verdad.
Y era tu primera carrera este año, ¿no? Bueno, empecé este año en Ricote, hice una carrera en febrero en Ricote, que fue una media Ah, maratón, vale. muy tranquilita, la hice además muy tranquilita, la hice con mi entrenador, acompañando a mi entrenador. Después volví también a Ricote, en este caso a la carrera de la Chinte, fueron 35 kilómetros también con unos 1.700 positivos. Ahí ya sí ya me permití exigirme un poco más. Bueno, ahora hablaremos un poco de por qué hemos ido aumentando ese nivel de exigencia estos meses. Y bueno, y al final llegar a esta maratón era como un punto clave para mi preparación de cara a 20 leguas de la Alpujarra, que también por ello. Vale, entonces, y mi pregunta preferida, zapatillas. Eso es muy complejo. Yo pienso que al final la mejor zapatilla es la que le va mejor a cada uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy un corredor que me gusta mucho sentir el terreno. Necesito sentir el terreno para poder tener precisión, para poder correr rápido. Necesito sentir el terreno. Ahora bien, creo que cada uno tiene que escoger también eso en función de su peso y también de la distancia que va a recorrer. Tenemos que pensar que una zapatilla que tiene poquita amortiguación, poquito drop y que va más cercano al suelo, es una zapatilla que bueno, te va a exigir mucho más a nivel sobre todo a nivel plantar y a nivel muscular. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en este maratón de mentiras, sacrifiqué un poco esa comodidad por sentirme más rápido y sentir más el terreno. Usé las zapatillas, la Merrell, la Lone Sky, que para mí es una zapatilla impresionante. Impresionante a nivel de sensaciones, a nivel de tacto de terreno, de respuesta, de agarre. Y fue todo un acierto, porque además luego vino la lluvia y bueno, probablemente si no hubiera llevado esas zapatillas no hubiera podido quizá rendir tanto o sentirme tan seguro como me sentí. Vale, vale, entiendo. Y a nivel de material, ¿bastones usabas en el Mentiras No, o...? no usé bastones, usé chaleco. Yo soy un corredor que no le gustan los bastones. De hecho, no soy un buen bastoneador, entonces no soy muy alpino, no soy un corredor muy alpino, entonces no disfruto con los bastones. Entiendo que cuando uno hace larga distancia necesita los bastones porque tiene que ir liberando un poco de carga en el tren inferior, pero no, ese día no decidí no usar los bastones. Al final iba con mi chaleco y poco más, poco más. Si hubiera Vale, podido vale. quitarme el chaleco, también me lo hubiera podido quitar, ¿eh? Pero era necesario para tanta nutrición que tenía que llevar y sobre todo el agua también. Vale, vale. O sea, entonces chaleco, la mochila Camelback con dos flasks Bueno, y listo. sí, dos flats de 500 y ya está. Y geles, ¿no? De nutrición. He visto los resultados. Claro, ahora que me dices que se ha recortado porque veo que has terminado en 4 horas 25. Sí, El primer clasificado en 4 horas, pelada. Y luego luego aparte el primer clasificado del segundo hasta el noveno por debajo de las 5 horas. Entonces se ha corrido sí, rápido. sí, se corrió Eh, muy rápido. pero entonces, ¿eso eran los tiempos que se hacían antes o al ser como se ha recortado un poco? Claro, en los años anteriores supongo A los ver, tiempos eran un poco más sí, altos. sí, pero también ha subido, también el nivel este año fue superior, ¿eh? O sea, yo creo que se dio un poco de todo. Yo el año pasado, o sea, estuve viendo los tiempos del año pasado y el primero acabó en torno a las 5 horas y media. Sí que es Vale. cierto que creo que el nivel este año ha sido superior. Considero que teniendo ese pico, si hubiéramos tenido ese pico, probablemente no hubiéramos ido. Yo personalmente quizá me hubiera ido sí, a las 5 horas, 5 horas 45, 5 horas 50, no lo sé. Hablar un poco especulativamente, pero podría haber sido así un poco más lenta la carrera, claro. ¿Tú crees que el nivel sube al ser UTMB Index? Entonces la gente va a buscar puntos de cara a UTMB. Bueno, no, al final yo creo que se tiene que dar un poco de todo, ¿no? Al final las carreras van ganando nombre con el tiempo. Hay muchísimas carreras hoy en día que ya están puntuando para UTMB con UTMB Index. Entonces, bueno, al final es un poco que se dé el año. Hay años que se dan que porque se combinan los calendarios de todos y caemos todos en un mismo sitio y otros años que no se da. Entonces, bueno, creo que es un poco circunstancial más que otra cosa. Claro, claro. Entonces, y a nivel de nutrición, ¿qué tirabas de geles tuyos o de habitualmente? Geles, no, de hecho paré en avituallamiento nada más que para recoger agua y poco más. Yo llevaba mis geles, que actualmente estoy usando la marca Santa Madre, que para mí hace unos productos top.
y me encantan, me sientan genial, me sientan súper bien y están muy bien trabajados y la verdad que genial, genial en ese sentido, genial. O sea que es una carrera que recomiendas, ¿no? Mentiras. Que Sí, yo por también supuesto, bueno, quería hacerla, sí, estaba en mi interés. Es que en marzo se juntan tantas ahora, es una época sí, que ya tienes que ir enfocándote, si no, cada fin de semana podrías estar compitiendo. claro, claro, no, bueno, y eso es peligroso, eso es peligroso, hay que saber un poco dosificar, saber dónde poner el esfuerzo y focalizar, sobre todo focalizar, focalizar. Por eso yo siempre digo que hay que rodearse de gente que... Porque bueno, yo soy, como te he dicho, yo soy biólogo, yo no soy entrenador, eso me gustaría que se quede claro, yo no soy entrenador, no soy nutricionista. Soy una persona muy apasionada de este deporte y una persona muy curiosa y entonces me gusta mucho aprender, preguntar y sobre todo rodearme de la gente que sabe, que es la gente que siempre te va a enseñar y te va a aconsejar lo que tienes que hacer. Claro, claro. Que se puede preguntar quién es tu entrenador. Mi entrenador es Eugenio, Eugenio García Miralles, del Centro de Sport Balance de San Ginés, con el que llevo Vale. trabajando casi 3 años ya, 3, 4 años, y bueno, prácticamente desde que empecé. Y bueno, y ahí va, estamos, pico y pala, pico y pala. Y entonces esta primera parte de temporada ya vamos desvelando Sí, tu gran objetivo. Supongo que es el gran sí. objetivo de la primera parte de temporada o de la temporada en general, que es Es el la objetivo de Alpujarra. la, claro, el objetivo de la temporada entera, las 20 leguas de las Alpujarras, porque bueno, el año pasado tuve una experiencia muy negativa allí. Creo que además Cuéntame, mi cuéntame. temporada, bueno, el año pasado iba muy bien preparado, tuve un pico de forma muy importante, bastante bueno, muy buenas sensaciones en mayo del año pasado, que es cuando se da esta carrera. Y bueno, la ultradistancia ya sabemos lo que tiene, es muy mental, hay que tener un control muy importante de tanto de las emociones, tanto físicamente como de las emociones. Y bueno, ese año, el año pasado conseguí, terminé la noche, pero en torno a los 35, 40 kilómetros empecé a sentirme mal, empecé a sentir mareo, náusea, escalofrío. Y bueno, no tuve que decidir parar. Fue muy duro, fue muy, muy duro para mí porque era una carrera que además estaba muy bien posicionado cuando me tuve que retirar. Y fue muy duro tener que retirarme y sobre todo me dejó una especie de resaca emocional que me condicionó el resto de la temporada, de hecho. Ya no volví a rendir a ese nivel hasta que terminé hasta, bueno, hasta ahora. No he vuelto a rendir a ese nivel hasta... O sea, pero tú no estabas lesionado, es como te viniste abajo mentalmente, ¿no? Sí, me vine abajo, bueno, me encontré mal, el estómago empezó a encontrarme mal, no supe, digamos, acomodar el ritmo, porque a veces tenemos que acomodar el ritmo a esa sensación y saber que, bueno, a veces nos vamos a encontrar mal, pero una carrera de larga distancia es muy larga y tenemos que saber que, bueno, que al final quizás te esperas 2 horas y te recuperas. Pero bueno, no supe gestionar esa situación y, bueno, me llevó al abandono. Luego más tarde, quizá también eso me llevó a intentar, digamos, recuperar esa buena sensación y me llevó a una pubalgia. Y bueno, la verdad que desde verano hasta final de año fue muy, muy, muy duro, porque bueno, luego corrí también varias ultras y fue muy duro no poder rendir por esa pubalgia. Hasta que, bueno, final de año tomamos la decisión muy dura también de parar, descansar, tratarme esa lesión. Y bueno, y así hemos empezado el año, poquito a poco, de menor a mayor exigencia. Pero mira, lo que te decía en la intro dije, hay gente que no para nunca, que no sé cómo hacen. Yo necesito por lo menos 2 meses en invierno para parar o hacer otras cosas, si no, porque carreras hay todo el Sí, año, si uno quiere. sí, Y también planificar la temporada si compites siempre es duro. Y tampoco no sé sí, cómo pueden enfocarse en un objetivo. Entonces tú tomaste la decisión de parar, creo, en noviembre o diciembre, ¿no? Supongo. sí, noviembre, diciembre. Entonces, Sí, además, ¿cómo la periodización hasta llegar a que la carrera es el 16 de mayo en Alpujarra, supongo, si me sí, equivoco? correcto. A ver, paré porque realmente no era feliz, no me sentía feliz. Yo al final corro por felicidad, yo tengo otro trabajo, yo no vivo de esto, yo corro porque me hace feliz, me llena. Y dejé de ser feliz. Dejé de ser feliz porque me sentía con mucho dolor, me frustraba. Y bueno, y entonces
pues tuve que parar, fue una decisión muy dura y bueno, la verdad que ahora que lo recuerdo todavía me hace un poco de gusanillo por dentro, ¿no? Esas sensaciones que tuve. Pero la verdad que fue la mejor decisión que pude tomar. Y animo a todo el mundo a que cuando tenga la necesidad de parar o cuando no se encuentre bien, de verdad que pare y descanse porque al final esto todos son fases, todos son épocas. Y bueno, a mí siempre me decía mi entrenador desde que empecé con él era, ¿quieres ser un buen corredor mañana o quieres ser un buen corredor toda la vida? Y esa pregunta es muy importante, fue muy importante para mí. Sí, esa es una buena frase. Entonces habéis empezado poco a poco en enero, primera carrera en Ricote, subiendo Sí, de distancia. ¿Habrá algo sí. más intermedio ahora o ya la próxima es... No, ya entramos de lleno a la prueba. Esta semana, por ejemplo, estoy descansando, estoy recuperando. También está siendo duro parar, porque al final estás con ganas de entrenar y eso a los corredores nos afecta psicológicamente. El estar parado nos afecta muchísimo. Y está siendo también una semana un poco aburrida, más que dura, aburrida. Y nada, pero bueno, en realidad contento y con muchas ganas de empezar otra vez a meter carga, a meter volumen y nada, con muchas ganas de llegar a ese 17 de mayo en las mejores condiciones e intentar dar lo mejor de mí. Y mira, para quien quiera preparar mentiras o igual carrera más larga, porque en mentiras supongo era una, porque ya se ha cortado el pico, pero si no, era una subida muy larga hasta el pico Sí. mentiras. Mm. ¿Tú cómo lo preparas? Porque aquí, por ejemplo, aquí en Murcia no hay tantos subidas tan largas. O sea, la más larga que Bueno, hay puedes encontrar alguna, aquí, ¿cuál sí, es? a lo mejor hay La más alguna subida, por ejemplo, la subida a Ricote al Pico del Almeces es una subida, es un kilómetro vertical, de hecho fue campeonato de España de kilómetro vertical hace un par de años y es una subida también bastante técnica con mucha zona de piedra y tal, que podría simular un poco eso, no sé en las mismas condiciones evidentemente, pero podría simularlo. Y bueno, y al final, de todas formas, yo soy un gran conocedor del Valle, que es donde principalmente entreno, el Valle Carrascoy. Y bueno, y al final sí que he conseguido bastante simular muchas condiciones de carrera. Trabajo muchas series de subida. Yo cuando empecé a correr por montaña, siempre me gusta mucho bajar. Soy muy buen bajador, me considero un muy buen bajador. Y bueno, cuando empecé me costaba mucho subir. Y el trabajo que llevamos todos estos años, sobre todo, pues bueno, meter muchas series de subida, acumular mucho volumen en subida. Y lo estoy notando. Ahora mismo, y cuando empecé a entrenar, estaba subiendo a unos 750 de velocidad vertical, que aproximadamente 750 positivos por hora, 700, 750. Y ahora soy capaz de mantener un ritmo en subida de 950.000 positivos por hora. O sea que bastante bien, bastante bien. ¿Y en cinta también entrenas? No, eso ya es demasiado para mí. Es demasiado para mí. No puedo subirme una cinta. Ya es demasiado. No puedo, no puedo. Es como un Claro, ratón, ¿no? En una rueda. No puedo. y o sea, lo bueno de la cinta es que puede entrenar la subida sin luego volver a bajar. Te quita el impacto en la Sí, rodilla de las bajadas, que a veces es lo sí, estoy que de acuerdo, lesiona estoy de acuerdo. muchos. Sí, Entonces, de cara a, bueno, ya quedan mes y medio de cara a la sí. Alpujarra. ¿Cómo vas enfocando la preparación? Bueno, Para pues quitarte la espinita ya. sí, sí, bueno, ojalá que pueda, ojalá que pueda. Y mira, ya llega un punto en el que no pienso tanto en el competir a nivel de sacar un resultado óptimo, de meterme ahí arriba, sino en quitarme la espina emocional de poder terminar esa carrera, llegar a meta y bueno, y sentirme feliz en ese sentido. Y nada, pues empezar a meter volumen. Nosotros tenemos una manera de trabajar muy peculiar, porque siempre me dicen mucho o siempre me han dicho mucho otros corredores de larga distancia que yo suelo acumular poco volumen semanal. Yo no acumulo más de 100 kilómetros a la semana y 4.000 positivos como mucho. Que quizás suene mucho, pero realmente para un corredor, para un fondista, un corredor de larga distancia, hay gente que acumula 150, 180, muchísimo de nivel. Nosotros acumulamos poquitos kilómetros, pero con intensidad. Con intensidad. No, yo nunca hago un rodaje un domingo de más de 5 horas. No lo considero, no creo que sea necesario, porque, o por lo menos a mí personalmente no me es necesario. Creo que logísticamente es complejo. Me genera un estrés además muy potente y conciliarlo con el resto de cosas que tengo en mi vida también me hace difícil. Entonces, bueno, por ejemplo, yo puedo salir a entrenar.
un viernes hacer una hora y media alta intensidad, un sábado hacer una hora con series de subida que también será alta intensidad, y llegar al domingo lo suficientemente cansado para que esas 5 horas del domingo fisiológicamente sea como llevar acumulado un rodaje de a lo mejor de 10 horas. Claro, o Es la sea, manera de trabajar que tenemos. entrenar con piernas cansadas, acumular. Con fatiga, sí, entrenar con fatiga, Entrenar sí. con fatiga. Claro, claro, sí, 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 sí. Y también creo que a nivel de lesión te respeta más de entrenar así. Sí, Yo, mira, tengo, claro, menos experiencia que tú a nivel de ultrafondo, ultradistancia y lo comparto. Pero cada vez que he intentado alargar mucho las tiradas es cuando han empezado a salir los problemas. claro. Pero veo que las leguas son 106 kilómetros y ahí son 5.250 de desnivel. Y la gente que los primeros puestos se van alrededor de las 15 horas, creo. Sí. 15, 16 horas. ¿Tú cuánto estimas hacer ahí? Si te sale bien el Eh, yo- día. bueno, yo tengo 100 kilómetros en Ultra Sierra Nevada y las hice en 17 horas y poco. Fueron mis primeros 100 kilómetros y los únicos que he hecho. Entonces, bueno, creo que esta carrera es un poquito más corrible y un poquito más rápida que Ultra Sierra Nevada. Y bueno, me gustaría acercarme a esas 15 horas y media o así, sí. Me gustaría acercarme ¿Cuánto? a eso. ¿Cuánto has dicho? 15 horas, 15 horas, 15 horas y media me gustaría acercarme a ese tiempo. Claro, acercarme a ese tiempo me sitúa en puestos de arriba. Pero bueno, como digo, al final cualquier pretensión en larga distancia son solo eso, pretensión y elocuraciones. Al final todo se da ese Claro. día y nadie sabe cómo va a estar ese cuerpo. Y, y vuelvo a mi pregunta favorita. ¿Es el más horrible del mentiras? ¿Zapatillas qué? En la ¿Qué vas a Alpujarra. elegir? Sí. Sí, vale, pues mira, hoy precisamente tenía el debate con un cliente en la tienda de que yo uso en esa larga distancia me gusta usar la Sportiva Prodillo Pro, que me parece Ah, una la tengo zapatilla yo. impresionante. La Prodillo Pro me parece impresionante. Es una zapatilla que, a pesar de ser una zapatilla con mucha amortiguación y parece pesada, es muy dinámica y me gusta mucho. Pero quizás estos meses en estos rodajes largos intente trabajar un poco con esta Merrell Agility Peak, o sea, perdón, con la Lone Sky de Merrell, a ver qué tal. En cualquier caso, sí que considero que puede ser una opción intercambiarme las zapatillas durante la carrera. Ah, pero depende de cuál es la parte más horrible, ¿no? Si viene más antes o después. Bueno, más que eso, quizá en mi idea tengo que testarlo, ¿vale? Porque tengo que testarlo aún. Pero quizá mi idea sea empezar con la Sportiva, con la Prodillo Pro, y cuando ya lleve las piernas más cansadas, me cueste más levantar los pies, pasarme a esas lones que son más ligeritas y que siento más el terreno para, digamos, tener un poco el tacto y ser preciso. Porque luego al final cuando ya llevas tantas horas corriendo una zapatilla pesada se te hace pesada, te cuesta levantar los pies, pierdes precisión y bueno, y se vuelve mucho más compleja la biodinámica de carrera en general. ¿Y tú qué sabes y que trabajas en una tienda de calzado? ¿Cómo lo ves el carbono en el trail? Bueno, yo en general el carbono es algo que no me termina de convencer, tanto en trail como en asfalto, ¿eh? O sea, creo que para usar carbono hay que tener una muy buena técnica de carrera, hay que saber cuándo escoger el carbono, hay que saber qué distancia, porque creo que el carbono puede llegar a ser un lesivo. No obstante, entiendo que en asfalto tiene una utilidad muy buena. En montaña, bueno, en montaña el terreno es muy irregular, no es lo mismo que en asfalto, entonces es cuestión de probar. Yo no he probado todavía zapatillas de placas de carbono en montaña. Probablemente acabe probando porque hay, por ejemplo, las Brooks, las Hyperion Elite, las Cascadia Elite, perdón, que han salido ahora, llevan placas de carbono y me llaman muchísimo la atención y las acabaré probando porque al final soy curioso, como te digo, y las acabaré probando. Pero bueno, todavía no es algo no considero que sea necesario para competir al más alto nivel, por lo menos en montaña. Vale, me entiendo. Y una cosita más sobre la Alpujarra. Veo que empieza de noche, Sí, empieza a las 10 de la noche. Entonces, o sea, la mayoría de las horas, o sea, cuando está más fresco es de noche, que yo lo veo bien, porque allá mentalmente está más fresco sí. y las piernas están más frescas
y es mejor. Porque ya si la noche con el cansancio a mí me da mucho respeto. Y entonces, eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Te gusta empezar más de noche y Sí, luego acabar de mira, yo día lo o... veo, prefiero empezar de noche, pero por una razón muy sencilla. Me parece una tontería, pero luego es bastante importante. Y es que si empiezas de noche, acabas de día. Y llegar a la meta de día, llegas con gente, hay más ambiente, al final la carrera está más viva, ¿no? Yo veo muchas veces carreras de UTMB que acaban, que la gente acaba de noche y da pena llegar después de hacer unas 100 millas, llegar de noche a la y meta no hay y nadie? que tengas a 4 personas. Da mucha pena, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo prefiero así. No obstante, la noche, bueno, ya que saca el tema de la noche, es una pregunta muy recurrente cuando hablo de una ultradistancia. Y es curioso cómo quizá lo que más respeto nos puede dar que es la noche, luego realmente no es, te focalizas tanto que no tiene un efecto realmente en ti. Y cuando se hace de día es una carrera nueva y bueno, es alucinante. Cuando pasa la noche y se hace de día es una sensación muy bonita de la ultradistancia. Muy bien, Zeus. Nada, para cerrar, ¿quieres, aparte de la Pujar, luego vendrán otras carreras o ya después descansar, supongo, porque ya la Bueno, cabeza plena? yo la verdad que tengo una mala recuperación después de un ultra, y sobre todo de un ultra de este tipo. A nivel muscular y fisiológico me cuesta mucho recuperar, la variabilidad de mi frecuencia cardíaca. Y luego también emocionalmente me cuesta mucho recuperar porque me vacío y cuando le pones mucha ilusión a algo y ya terminado es como parece que ya te quedas muy vacío. Me cuesta mucho recuperar y probablemente me tomaré unos meses de descanso y volveremos de cara a los últimos meses del año donde tengo ahí Sillas a Grand Trail de Ricote que me encanta esa carrera, son 70 Claro, kilómetros, claro. me encanta esa carrera, la domino muy bien, me gusta mucho. También iré a Costa Blanca Trail, aquí en Finestrat, que también me gusta mucho. Y probablemente termine el año con la mejor ultra para mí de la región de Murcia, que es la Zanco Trail. Claro. Bueno, sí, entonces tienes un calendario bastante lleno también, Sí, sí, después sí, del sí. verano. Sí. Siempre digo que no me voy a poner carreras para después de verano para no entrenar en verano, ¿sabes? Porque verano es durísimo entrenar en Murcia sobre todo, pero siempre acabo poniéndome carreras y siempre acabo el mes de agosto sufriendo en el valle a 40, 45 grados entrenando. Entonces, bueno, pues sufriremos, al final es lo que nos gusta también, disfrutar sufriendo. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por participar en el podcast. Enhorabuena otra vez por el carrerón en Mentiras. Mucha suerte y disfrutar sobre todo de la preparación, que al final es eso. Si disfrutas de la Correcto. preparación, luego el día de la carrera pueden pasar tantas cosas, carrera de tantas horas que dices, "Ya, Claro, el al trabajo está final, yo hecho". creo que Entonces, claro, y al final, bueno, lo que importa es el camino, porque además el camino te va construyendo también como corredor, te va construyendo como persona, es lo que tiene el deporte que hacemos, ¿no? Que el día a día es lo que te va sumando. Así que nada, muchísimas gracias, Claudio, a ti también por invitarme y gracias a ti encantado de estar aquí. y después de la pujara ya nos contarás. Perfecto, claro que sí. Un abrazo. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego, a la próxima, al próximo episodio de Voy a correr.